Estamos aquí en San Gregorio de Polanco con el periodista ambiental Víctor Baqueta. Nos gustaría, estimado amigo, que se presentara brevemente y qué lo trajo por estos lados. Bueno, yo hago periodismo ambiental porque tratamos sobre los impactos de estos grandes proyectos de desarrollo que surgen en los últimos tiempos y que por su envergadura tienen consecuencias que van más allá de su propio territorio, o sea, afectan a las poblaciones vecinas, a un territorio mucho más amplio. Yo vengo trabajando en eso desde hace tiempo. Lo que buscamos es proveer información. Usamos mucho la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública para poder tener acceso a los documentos de los proyectos, para poder hacer un análisis que tenga fundamentos en los datos reales, no en muchas a veces especulaciones o anuncios que después cuando uno va a la documentación no coinciden con lo que se está proponiendo realmente. Estos proyectos industriales son complejos, son tecnologías también recientes, entonces es complejo por una parte acceder a la información y por la otra poder interpretarla. Incluso para eso yo me apoyo en técnicos y profesionales que nos ayudan a hacer una evaluación de estos proyectos. Y después mi tarea más como periodista es tratar de transmitirlo en un lenguaje accesible que le permita a la gente tomar posición. Porque además yo no soy partidario de esa postura de que los técnicos, como saben más, son los que tienen que decidir las cosas. Yo creo que los técnicos son necesarios para entender, interpretar un fenómeno, pero después la población, el ciudadano común, está en condiciones y tiene que participar en las decisiones, porque en definitiva son decisiones que lo van a involucrar a él, que lo pueden afectar a él en su contexto, en su vida, y se pueden transmitir los elementos necesarios para que el ciudadano opine, para que el ciudadano tenga una opinión fundada. Este es un proyecto de planta de celulosa de una envergadura muy importante. Se propone producir 2.100.000 toneladas de celulosa por año. Es una instalación muy grande, con grandes insumos, tanto de madera, que es la materia prima, que son los troncos que vienen de las plantaciones. Tienen que tener para abastecerse más de 300.000 hectáreas de plantaciones forestales, y además utilizan una serie de insumos químicos en el procesamiento propiamente de la madera hasta llegar a la celulosa. Esto además tiene como proyecto otras ramas que son principalmente el transporte de esa misma producción, porque esa producción no se realiza después en otra etapa dentro del país, se exporta toda la celulosa y entonces otra derivación importante del proyecto es todo el transporte, que para eso está planteado una vía férrea que una Paso de los Toros con el puerto de Montevideo y una instalación portuaria también adecuada. Por todas esas características en la evaluación de impacto ambiental, este proyecto tiene que ser categorizado como C. Esto significa que debe tener un estudio de impacto ambiental completo, que debe pasar por instancias de consulta pública. Una de ellas es la que se llama puesta de manifiesto, y la otra es las audiencias públicas. Audiencias públicas
cercanas a los lugares, a las poblaciones donde pueden haber efectos de la presencia de esta instalación. Finalmente después sería la resolución ministerial que acepta o no el proyecto como tal. En este momento el proyecto está en esa primera etapa que se llama de viabilización ambiental de localización. O sea, antes incluso del estudio de impacto ambiental del proyecto, tiene que estudiar y evaluar si es apropiado o no que esa industria se instale en la zona que se propone. Ellos están proponiendo instalar esta planta de celulosa en lo que es hoy una zona rural a orillas del Río Negro, ahí al lado de Pueblo Centenario, del lado del departamento de Durazno. Y bueno, tiene que hacerse una evaluación de si ese es un lugar apropiado para una instalación de esa característica. La empresa UPM para este proyecto sobre el Río Negro, ¿ha presentado ya el estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental del proyecto en sí todavía no. Esa vendría a ser la segunda etapa si se aprueba la propuesta de localización. La propuesta de localización requiere un informe que es presentado por la empresa que se le denomina la comunicación del proyecto y tiene algunas consideraciones muy generales sobre los posibles impactos ambientales. En la segunda etapa, una vez aprobada la localización, allí se le exige a la empresa la presentación de un estudio de impacto ambiental que la empresa se lo encomienda por lo común a una consultora privada, y ese informe es recibido por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y debe ser analizado y evaluado. Ahí se genera un proceso que se le llama muchas veces como un diálogo, en el sentido de que los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente pueden solicitar informaciones adicionales, pueden hacer preguntas, de esto no está claro, necesitamos más información sobre este aspecto. Hay un intercambio allí hasta que la DINAMA considera que el informe es un informe aceptable. Eso no quiere decir que estén aprobando el proyecto, simplemente que el informe tiene los elementos necesarios para dar una opinión sobre el mismo. Es a partir de ahí que entonces se inicia lo que yo contaba antes, empieza la puesta de manifiesto, después la audiencia pública y finalmente la decisión ministerial. Hay un aspecto en la presentación de este proyecto y en la información en general que no tiene en cuenta lo que, no sé si se le llama así, pero el impacto social. Es decir, se va a instalar un emprendimiento allí de gran porte en un espacio que está poblado, que tiene, diríamos, una matriz productiva diferente a esta que se va a instalar. Y ese impacto social, ¿a quién le corresponde medirlo, Baqueta? Bueno, justamente nosotros somos de la opinión de que un proyecto de estas características, una planta de celulosa, no se puede evaluar separada de los proyectos forestales que son la materia prima que justifica la instalación de esta planta. Y como ustedes saben, los proyectos forestales, las grandes plantaciones de eucaliptos y de pinos en el país, modifican sustancialmente las características de nuestro ecosistema. Son plantaciones que en este momento están encima de 1 millón de hectáreas. En algunas zonas del país son kilómetros y kilómetros de unas plantaciones de árboles que tienen una densidad de 1.100 árboles por hectárea. Cada árbol ya en una etapa de cierta madurez, a los 20 metros de altura, tienen un consumo diario de 30 a 40 litros de agua, cada uno de esos árboles. Entonces todo eso genera impactos, pero además
la instalación de una plantación con esas características produce un desplazamiento de la población del lugar, de la población humana y además de la población silvestre, digamos, de la fauna y de la flora natural de esa zona. Nosotros hemos escuchado desde la instalación de Bodnia en el año, la introducción de Bodnia en el año 2004, 2005, se han venido cerrando escuelas rurales, es decir, porque simplemente ha habido un desplazamiento de población que estaba radicada en el campo con una actividad productiva rural y que en el proceso de implantación de estos bosques o de estos bosques artificiales se fueron desplazados hacia las ciudades. Ese por un lado estamos hablando del impacto que producen las plantaciones. Me gustaría, en lo posible, proyectarnos un poquito al impacto en cuanto a la concentración de población trabajadora alrededor de la construcción de la planta, que eso es un impacto social, creo que hay que contemplarlo de distintas dimensiones. Bueno, eso es decir, en estos proyectos hay en la parte de obra, primero me quedó pendiente, creo, de la pregunta anterior, decir quién se hace cargo de esa evaluación. Ajá. Esta evaluación se hace tanto desde el ángulo ambiental como del ángulo social en la DINAMA, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Entonces es una evaluación de impacto ambiental y social, de hecho, es la que debe hacerse. Estas plantas tienen en la etapa de construcción, como usted decía, una afluencia muy importante de trabajadores, es decir, por ejemplo, para el caso de esta posible tercera planta, se maneja de que durante los 3 años que dura la construcción de la planta, va a haber un promedio de 3.000 trabajadores y con algunos picos de hasta 5.000. Naturalmente que una población ingresada abruptamente a una región donde solo hay poblados, pequeños poblados como los que se dan en este caso, Pueblo Centenario o Paso de los Toros, la presencia de esta población trabajadora en las obras introduce alteraciones muy importantes. Alteraciones en la necesidad de los servicios, en la necesidad de abastecimiento, y en la interrelación con la población local. Esto ya se conoce, además, nosotros eso no tenemos por qué especular mucho o inventar, sino que ya las experiencias de la construcción de la primera planta de UPM, que era Bodnia en el inicio, en Fray Bentos, fue una experiencia en este sentido, y una segunda experiencia fue en Conchillas con la construcción de la planta de Montes del Plata. Allí, bueno, es decir, hay situaciones sociales de riesgo que se generan, sin duda, porque una población masculina que viene a una obra de estas dimensiones, viene de zonas lejanas, pasa todo ese tiempo fuera, alejado de sus familias y de sus lugares originarios, genera en el lugar de la obra procesos a veces de violencia, de prostitución. Es decir, me acuerdo que cuando se estaba construyendo la planta en Fray Bentos y después que se había ido a la planta, se hablaba en Fray Bentos de los hijos de Bodnia, digamos, ¿no? Que eran los niños que habían nacido a raíz de, bueno, la interrelación con esa presencia de los trabajadores de la planta de celulosa. Todo eso tiene una serie de impactos que hay que tratar de administrar. Creo que
hay que tomar justamente en cuenta las experiencias estas anteriores que ya existen en el país para tratar de evitar los aspectos de mayor riesgo o de mayor conflicto. Después, digamos, una vez que la planta está funcionando, esta situación disminuye drásticamente porque, digamos, estas plantas, incluso lo dice el propio proyecto actual, después en la fase de operación ocupan entre 300 y 500 trabajadores. Eso no es una alteración significativa de la población de la zona.